Y no sé si usted leyó el título de la celebración del día de hoy. Johnny, ¿me ayudas por favor, hijo? ¿Cómo se llama la celebración? Busca mi rostro y vivirás. Busca mi rostro y vivirás. Y nuestro pastor amado, el domingo pasado, él trajo la palabra de nuestro Dios. Y esta es la continuidad de lo que el Señor le dio a nuestro pastor. Algo que debemos de entender usted y yo es que la palabra de Dios, el alimento espiritual que el Señor nos da, uno lo tenemos que valorar, lo tenemos que atesorar, lo tenemos que guardar en nuestro corazón, lo tenemos que poner en acción, pero también tenemos que sacarle el jugo a todo ese alimento. Así que vamos a continuar con lo que el pastor nos dio el domingo pasado. ¿Se acuerda de la frase que el pastor comentaba el domingo pasado? Bueno, sí, también lo mencionó. Pero una frase en especial que decía el pastor, esa frase no es mía. Esa frase yo la escuché. Tu presencia es todo para mí. Para que nosotros lleguemos a decir tú y yo de manera sincera, tu presencia es todo para mí, necesitamos incursionar más en la presencia de nuestro Dios. Necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. Recuerda, mi hermano, ¿cuál es el título para esta temporada que el Señor marcó para nosotros, su iglesia? Es tiempo de fructificar. Y el pasaje que el Señor mencionaba es el que, separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Pero si estamos apegados a Él, vamos a llevar mucho fruto. Así que si yo entiendo, si tú entiendes que es un tiempo para fructificar, entonces, y entendemos que para fructificar necesitamos estar apegados, juntos, afianzados a nuestro Dios, entonces el estar en su presencia es necesaria, es de vital importancia. ¿Por qué no, Johnny, pones Salmos 61:4? Salmos 61:4. Dice así la palabra de nuestro Dios: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Qué dice Salmo 63:1? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En su presencia debemos de estar tú y yo de manera intencional. Ahí debemos estar. Ahí dice, en los salmos dice que el alma está teniendo sed, está teniendo ese anhelo, esa hambre, esa sed. ¿Y cuál es la condición? ¿Qué pasa en la vida, o qué pasa en el alma, o qué pasa en la vida del salmista? Dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Nosotros debemos de entender que hay momentos que nosotros pasaremos por esa sequedad, pero si nosotros no provisión para esa condición. Gracias. Johnny, pones la imagen, mi amor. En su presencia, tú y yo debemos de manera voluntaria acercarnos
a su presencia. Cuando tú y yo venimos aquí de manera intencional, de manera voluntaria, venimos como familia de Dios a acercarnos a su presencia, como familia. Cada quien en sus hogares lo hacemos de forma individual o con nuestras familias, pero cuando nos reunimos aquí, tú y yo nos estamos exponiendo a su presencia. Y hay algo que debemos de entender. La siguiente imagen, hijo. Hay algo que tenemos que entender. ¿Qué pasa cuando tú y yo buscamos de manera intencional la presencia de nuestro Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué ocasiona en el corazón de Dios? Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero fíjate lo que aquí dice: y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro Dios es galardonador de aquellos que lo buscamos. ¿Y cuáles esos galardones? ¿Qué es aquello que Dios nos da? Y eso fue lo que nuestro pastor estuvo dándonos. Y si te acuerdan, fueron 15 puntos que Él nos dio de lo que podemos encontrar en su presencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú y yo buscamos a Dios, ha decidido, porque Él es así, Él es un Dios dador. Él ha decidido galardonarte a ti y a mí en nuestra búsqueda. Y entonces, en su presencia encontraremos cosas, recursos, manifestaciones de parte de nuestro Dios. Pero cuando tú lo buscas, cuando tú y yo lo buscas, dice en Jeremías 29:17, si no mal estoy: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Así que ya entendí. Fíjate, no te pierdas, mi hermano, no te pierdas. Ya estás aquí, no te pierdas. Mi Dios me ha dicho que es tiempo para fructificar. Y la única forma para llevar fruto es estar apoyada a Jesucristo. Así que he entendido que tú y yo hemos entendido que debemos buscar el rostro de Dios para poder vivir. Y que nuestra búsqueda no va a ser infructuosa, porque nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Solo que tú y yo tenemos que tener cuidado cómo debe ser nuestra búsqueda de Dios. Jeremías lo dice muy bien: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué significa buscar a Dios de todo vuestro corazón? ¿Qué significa? Que tengo que buscarlo de manera voluntaria. ¿Alguien vino el día de hoy obligado? Que levante su mano. ¿Alguien lo obligaron para venir el día de hoy? ¿Nadie lo obligaron? Entonces estamos cumpliendo la primera parte. De manera voluntaria, tú y yo estamos aquí. Vamos bien. Nadie me obligó. Yo estoy aquí de manera voluntaria. Estoy buscando a Dios de todo corazón, de manera voluntaria. El segundo que dice, intencional. Tengo un propósito. No vengo por venir. Pues no tengo otra cosa que hacer, pues vamos a la iglesia. No, tú y yo venimos con la intención de buscar a Dios, con la intención de adorar a Dios, con la intención de exaltar a Dios,
con la intención de estar unidos como familia espiritual, elevando a nuestro Dios lo que Él merece. Entonces vamos bien. Buscar a Dios de todo corazón es buscarlo de manera voluntaria, buscarlo de manera intencional, buscarlo de manera consciente. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional, consciente. Consciente, yo estoy viniendo aquí con toda la conciencia de que Dios es galardonador de aquellos que le buscamos. Y la cuarta, a lo que significa de todo corazón, es de manera constante. Lo busco hoy y mañana también. Lo busco en la mañana y en la tarde también. Lo busco en la mañana y en la tarde y en la noche también. Lo busco en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada también. Lo busco hoy, lo busco mañana. Somos constantes en nuestra búsqueda de Dios. No vamos a rendir fruto, porque la perseverancia es base, es elemental para que nosotros podamos realmente fructificar. Si mi hermana Rosy, cuando aceptó a Cristo, solo hubiera venido y se hubiera congregado a la iglesia 5 años, ¿usted cree que mi hermana Rosy estaría el día de hoy como está? ¿Amando a Dios de esa forma? ¿Buscando a Dios de esa forma? No. Mi hermana Rosy ha sido constante a través de los años. A través de los años ha buscado y ha buscado y ha buscado y ha buscado. Nuestra búsqueda de Dios debe ser de todo corazón, y está implícito que debe de ser de manera constante. Por eso es tan importante cuando nosotros le decimos: hermano, no faltes. No faltes, porque lo que Dios está obrando en tu vida tiene que tener un seguimiento para que esto dé fruto. Ahora ya entendimos, tanto tú como yo entendimos que nuestro Dios es galardonador de los que le buscan, pero nuestra búsqueda debe de ser de todo corazón. Y ya entendimos a qué se refiere de todo corazón. Ahora sí, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son esos galardones? Nuestro pastor nos los dijo. Encontramos comunicación, encontramos comunión. El pastor nos habló de Moisés. Como su relación con Moisés estaba presente la comunicación. Y en el anterior, mi amor, ahí vemos que ahí hay una oveja. Y dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que tú y yo encontramos en nuestra búsqueda intencional de Dios, encontramos comunicación y encontramos comunión. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está la comunión, ahí está la comunicación. ¿Qué más hallamos en esa relación? Temor. Comienza a surgir en nosotros temor de Dios. El Señor Jesucristo dijo: temed aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. A este temed. En ti y en mí debe de haber temor de Dios. Encontramos comunicación, encontramos comunión, y se comienza a forjar en nosotros nuestro temor de Dios, porque lo empezamos a conocer y sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo son sus ojos? Como llamas de fuego. Ay, hermano, no, si debe de haber temor en nuestro corazón. Pero eso yo encuentro cuando busco a Dios. ¿Qué más encuentro cuando busco a Dios? ¿Qué más hay? Descanso. Hay descanso. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso.
Si te sientes agobiado, ve a la presencia del Señor y dile: Señor, me siento agobiada. ¿Puedes traer descanso a mi alma? Mi hermano, tenemos que buscar a Dios con toda la intención, con toda la conciencia, con toda la voluntad, con toda constancia. Debemos de buscarlo. Pero Él es galardonador. Cuando tú llegas a Él cansado, Él traerá descanso. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en su presencia? Vida, gozo, delicias, alegría. Dice el Señor Jesucristo que no hemos pedido, le decía a sus discípulos: no han pedido en mi nombre, pero cuando pidan, ¿qué va a ser cumplido? Vuestro gozo será cumplido. Así que cuando tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios, encontramos vida. Su palabra es viva y eficaz. Cuando nos acercamos a Dios, encontramos gozo, encontramos delicias, encontramos la alegría. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque tú eres un ser tripartito. Tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Y aunque tengas los mejores amigos en esta tierra y tengas un cuerpazo como Arnold Schwarzenegger, no, ya no es de esta época, ¿verdad? Ya no sé a quién pondría a poner. Pero aunque tú tengas todo eso, pero no tienes una relación con Dios, estarás incompleto, vacío y nunca hallarás la verdadera felicidad. Porque tu espíritu está siendo desatendido. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, está su vida para ti. Él trae vida, Él trae gozo, Él trae alegría, Él trae delicias. ¿Qué más encontramos en su presencia, Johnny? Resplandor, luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahí está. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor Jesucristo, a su presencia, Él resplandece con su luz, desconociendo que en su presencia hay luz. Como no estamos conscientes, como no se lo pedimos de manera intencional y con esa conciencia, no vamos a ver lo que realmente Dios está haciendo con su luz. Por eso es que tú y yo debemos de decir: Señor, aquí estoy, necesito esa luz, necesito ese resplandor, porque me he cachado que pienso bien gacho. Tengo malos pensamientos, Señor, tú lo sabes todo, pero aquí estoy, te lo confieso. Así que con tu luz disipa esas tinieblas que hay en mí. Pero yo entiendo, Dios es galardonador de aquellos que le buscan, y que cuando estoy en su presencia encuentro todo esto, entonces de manera intencional lo voy a pedir. ¿Qué más encuentro? ¿Qué más encuentro en su presencia? Protección. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te sientes inseguro? Corre a la presencia de Dios. ¿Tienes miedo? Corre a la presencia de Dios. Alguien está y sientes que alguien está maquinando cosas en contra de ti. Corre a la presencia de Dios y dile: Señor, protégeme. Protégeme, Señor. Sálvame de mis enemigos. Pero si tú y yo no sabemos que hay protección, tal vez vamos a buscar un guardaespaldas, vamos a buscar otros medios, y no te das cuenta que en la presencia de Dios hay protección. ¿Qué más hay en su presencia? Hermano, hay tantas cosas en su presencia. Hay transformación. Hay transformación. El Señor no solamente nos rescata de nuestra vana manera de vivir, sino que Él va a transformar
transformar nuestra. Corintios 3:18, Johnny, ¿me ayudas? Nuestro Dios quiere transformarnos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay transformación. Y les voy a decir algo que el Señor me dijo que es bien fuerte. Si tú te cachas a ti mismo que no hay esa transformación, el Señor me decía, tu búsqueda es una búsqueda religiosa. Si tú ves que nomás no cambias, tu búsqueda ha sido una búsqueda religiosa y no de todo corazón. Porque su palabra dice que cuando lo buscamos de todo corazón, lo vamos a hallar. Y cuando lo hallamos, en su presencia hay transformación. Así que si tú y yo seguimos siendo los mismos y nomás no cambiamos y pasan los años y pasamos de noche esos años en la iglesia, es porque nuestra búsqueda es una búsqueda religiosa. La palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Necesitamos al Espíritu Santo para poder tener una búsqueda de Dios de manera genuina. Porque si solo busco a Dios con el intelecto, no va a haber transformación. Tengo que buscarlo de todo corazón. Así que en la presencia de Dios hay transformación. Así que cuando hay hermanos que dicen, es que no cambio, ahora entiendo que no pasan tiempo en su presencia. Porque en la presencia del Señor hay transformación. Sí o sí, el Señor nos transforma. El Señor nos transforma. ¿Qué más hay en la presencia de nuestro Dios? Hay revelación. Hay revelación. Vemos la historia. No tuvo, y Jesús dijo, y la mujer le dijo, y Jesús dijo, y la mujer le dijo, y tú lees la historia de Jesús. Y cuando estuvo en su presencia, hubo revelación. Cuando ella estuvo en su presencia, le reveló cosas. Y esta mujer, de decirle a él que era un judío, de repente ya le dijo Señor, después ya le dijo profeta y después le dijo Mesías. Porque le reveló. El Señor Jesucristo se reveló a ella, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando tú y yo buscamos de todo corazón a nuestro Dios, Él va a ser galardonador y Él va a traer revelación. Y cada vez que tú leas su palabra, tú vas a aprender más y más de Él. Y vas a entender cosas que antes no habías entendido. Y vas a decir, ¿cómo es posible si este pasaje lo he leído tantas veces y ahora entiendo esto y ahora entiendo el otro? ¿Por qué? Porque en su presencia hay revelación. Jesucristo el pastor amado nos puso el ejemplo de Saulo de Tarso. Señor Jesucristo se reveló a Saulo, le reveló su propósito, y en 3 días ya era otro hombre. Es revelación. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que tener un verdadero encuentro con Dios. ¿Qué más hay en su presencia? Hay paz. Hay paz. En su presencia hay paz. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahí está. Te expones a su presencia, le expones tus peticiones, le expones tus cargas.
Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú vienes a su presencia y estás preocupado, allí en su presencia el Señor te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Tu búsqueda de Dios no va a ser infructuosa, porque Él trae galardones: paz, delicias, vida, gozo, revelación. Él galardona a sus hijos porque nos ama, mi hermano. Nuestro Dios nos ama. ¿Qué más encontramos en su presencia? Sanidad. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Un toque del maestro, un toque del nazareno, bastó para sanar a una mujer. Años de enfermedad, pero un toque, un momento en su presencia bastó para esa sanidad. Si tú y yo necesitamos sanidad, ya sabemos que la encontramos en su presencia. Ahí está, que nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Así que ahí en su presencia hay sanidad. ¿Qué más hay en su presencia? Hay libertad, mi hermano. Hay libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí hay libertad en su presencia. Si tú sientes que tienes ataduras, si tú sientes que ese mal genio no se te quita pero ni a patadas, necesito ser libre de la ira. Señor, necesito ser libre de lo que esté pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador, hermanos. Él trae esos beneficios, esas manifestaciones de todo lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos libres, plenos, cumpliendo el propósito por el cual nos ha enviado a esta tierra. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en su presencia? Amor. Esa es una nueva. Hay amor. Hay amor en su presencia. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que en su presencia hay amor. Si esta vida te ha tratado mal y no has encontrado amor en tu familia, en tu pareja, en tus hijos, en su presencia hay amor. Y ese amor suple toda deficiencia de amor que pudimos tener. Yo tuve unos excelentes papás, pero aún así me hacía falta amor. Y en la presencia de Dios encontré ese amor que tanto necesitaba. Encontré a un padre perfecto
que me amaba tal y como soy, pero me iba a transformar. Pero antes necesitaba sentirme amada. Ella estaba su amor para sanar cualquier herida del corazón. Dios es galardonador de todo aquel que le busca con todo su corazón. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Yo soy un testimonio del amor de Dios. Soy un testimonio de su libertad. Soy un testimonio de su transformación. La hermana Toñita me decía la semana pasada que ella no se acercaba a mí por mi forma peculiar de ser antes, pero que ella podía ver una transformación en mí. Y eso lo hizo por estar en su presencia. Ahí está ese amor que tú y yo necesitamos. Nuestro Padre es un Padre perfecto, y tú lo puedes leer, parábola del hijo pródigo. El padre corrió a los brazos de aquel que andaba perdido. No le reclamó nada, solo corrió y lo abrazó. Corrió y lo abrazó. Corrió y lo abrazó. Ahí está su amor. ¿Qué más hay? En su presencia hay consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La mayor consolación que yo tuve de parte de Dios fue en la muerte de mi mamá. Y ahí sí, yo creo que Dios me ayudó y me dio entendimiento. Yo llegaba y me encerraba con Dios, le decía: consuela mi corazón, consuela mi corazón porque extraño a mi mamá. Consuela mi corazón, consuela mi corazón, consuela mi corazón. Y Él lo consoló, y lo consoló, y lo consoló, y lo consoló, y me liberó, y lo consoló, y me sanó, y lo consoló. Ya han pasado 8 años que estoy con mi mamá, pero puedo dar testimonio que Dios es Dios de toda consolación. Y Él quiere consolarnos cada vez que estamos tristes, cada vez que la hemos regado, sentimos que hemos fracasado. Él quiere consolar tu corazón y el mío, pero tenemos que llegar a su presencia con ese entendimiento. Vengo por esa consolación, vengo por esa consolación. Él está ahí para consolarte. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro en su presencia? Y ayuda, socorro y ayuda. ¿Me busca los 2 pasajes, hijo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. En su presencia voy a hallar ese socorro, esa ayuda que tanto necesito. El siguiente pasaje dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahí está su socorro, ahí está su ayuda. No importa la situación en la que te hayas metido, si tú buscas su presencia, ahí encontrarás el socorro y la ayuda que tanto necesitas. También vamos a encontrar poder. Salmo 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Tú te acercas a Dios y sabes que Él es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Has pedido por tus hijos, sigue pidiendo. No desfallezcas. Busca el poder de Dios para que sea liberado a favor de tu familia. Pero búscalo con esa intención, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscamos de todo corazón. Ahí está su poder para ti.
dispuesto, disponible a tu necesidad. Pero tenemos que buscarlo. No pienses que solo con pensarlo, ay, ya pensé en el poder de Dios, ya se manifestó. No, tienes que buscarlo, tienes que apartarte, tienes que hacer sacrificios, tienes que dejar cosas y tener tiempo con Dios. Y entonces de manera intencional decir: vengo a buscar tu poder. Necesito tu poder para esto, necesito tu poder aquí, necesito que se manifieste, Señor, tu poder. Hay perdón. En su presencia hay perdón. En su presencia hay perdón. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué dice primera de Juan 2, 1 y 2, hijo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En su presencia encuentro perdón. Si tú y yo la regamos y pecamos, no tienes que correr al lado opuesto. Tienes que correr directamente a los brazos de tu Padre y decirle: Padre, he pecado, perdóname. No te puedo decir que me arrepiento porque no es verdad, pero si tú me ayudas a arrepentirme, yo me voy a arrepentir. Yo le decía a mi papá: papá, ¿cómo puedo arrepentirme por cosas que la verdad, perdóname, pero no me arrepiento? Y entonces él me dijo: pues eso dile la verdad, dile que no te arrepientes, pero es que si él te ayuda, te vas a arrepentir. Y eso le decía: de esto y de esto sí me arrepiento y te pido perdón, pero de esto la verdad no me arrepiento, pero si me ayudas, me voy a arrepentir. Y él me ayudó a arrepentirme de aquello que por mi maldad no lograba ni siquiera arrepentirme. Pero ahí está su perdón a favor de nosotros. Ahí está. Nuestro Dios es galardonador de los que le buscan. Pero mi hermano, quiero que pongas atención, porque todo lo que te he dicho es algo precioso que encuentras en la presencia de Dios. Pero quiero decirte que hay estorbos en nuestra búsqueda de Dios. Hay estorbos. Hay cosas que impiden que tu relación con Dios, que tu búsqueda de Dios prospere. Y una de ellas es la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No podemos acercarnos a Él con dudas. ¿Será que existe? ¿Será que no? ¿Será que me escucha? Yo creo que ni me escucha. Esas son dudas, son expresiones de la duda y de la incredulidad. Hay personas que me dicen: ay, pastora, yo siento que en mi oración ni siquiera atraviesa el techo. Ahí está la duda y la incredulidad. Tú tienes que creer que cuando tú te acercas a Dios, Él está ahí escuchándote y que es galardonador de aquellos que le buscan. Tiene que haber fe, porque si está la incredulidad, no vas a poder amar a Dios y tu búsqueda no va a rendir fruto, porque la incredulidad estorba nuestra relación con Dios. No fructifica una relación donde hay incredulidad. Imagínate que tú tienes una relación con alguien y no le crees, no confías en él. Todo lo que dices, pues quién sabe si es verdad. ¿Tú crees que vas a prosperar en esa relación? No hay confianza. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer todo de su palabra, todo. Tal vez no lo entiendo, pero yo lo creo.
Tal vez no haber llegado la revelación, pero ya llegará, porque en su presencia hay revelación. La incredulidad es un gran estorbo, mi hermano. ¿Cuál es otro estorbo en mi búsqueda del rostro de Dios? La desobediencia. La desobediencia, porque nuestro Dios vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo es mi Salvador porque le obedezco. Jesucristo es tu Salvador porque le obedeces. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mi hermano, no vas a prosperar en tu búsqueda del rostro de Dios, porque la desobediencia es un estorbo. La desobediencia te roba la bendición. La desobediencia le da derechos al diablo. La desobediencia abre puertas al enemigo y te da unas zarandeadas. La desobediencia en todos aspectos, en todos. Obedezco a Dios en esto, pero en esto no. Es como si no obedecieras, porque está presente la desobediencia. ¿Qué más estorba en mi búsqueda del rostro de Dios? La religiosidad. La religiosidad estorba. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Decimos conocer a Dios, pero a veces nuestros propios actos nos descalifican. Decimos conocer a Dios, pero la verdad es que tal vez estamos en un camino religioso, y por eso no cambio, y por eso sigo siendo el mismo, y por eso siempre tengo los mismos problemas, porque está la religiosidad ahí. La religiosidad te mata, te mata. La religiosidad te mata. Los fariseos crucificaron al Mesías porque había religiosidad. La religiosidad te impide que la revelación llegue a tu corazón. Y eran todos esos los estorbos que al buscar del Señor eran los más importantes. Ahora, ya cumplí con el Señor en decirte cómo es buscar a Dios de todo corazón, de manera voluntaria, de manera intencional, de manera consciente, de manera constante. Así se busca a Dios de todo corazón. También cumplí con Dios en decirte que cuando buscamos a Dios de todo corazón, le hallamos. Y al hallarlo, Él es galardonador. Y ya viste todo lo que podemos encontrar en su presencia. Tienes que estar consciente de todo ello para acercarte a Él específicamente por lo que necesitas, según sea tu condición. Pero también ya cumplí con Dios con decirte que hay estorbos. Y la incredulidad, la desobediencia, la religiosidad estorban en tu relación con Dios y en tu búsqueda del rostro de Dios. Fíjate lo que dice Lucas 42 al 44. Lucas Hijo, me faltó un punto y por eso decía que me faltaba uno más en cuanto a ¿cómo se llama? A los estorbos. Chécale, hijo.
La verdad no recuerdo qué imagen era. No, a ver, vele pasando. Ahí está la incredulidad, un estorbo. La desobediencia, otro estorbo. La soberbia. La soberbia es un estorbo, mi hermano. Para mí es muy fuerte ese estorbo, porque Dios resiste. Dios resiste. Tú te quieres acercar a Él y Él te resiste, te empuja. No quiere estar cerca de ti porque eres soberbio o porque eres soberbia o porque estamos manifestando actitudes soberbias. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate lo que dice Job 35:12. Allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Si tú crees que Dios no te escucha, pregúntale al Espíritu Santo si es porque hay soberbia en el corazón. Porque ahí dice que van a clamar, pero que Dios no va a escuchar, porque está presente la soberbia en las personas. Si tú quieres realmente tener una relación con Dios, no debe de estar presente la soberbia, porque aunque tú te quieras acercar a Dios, Dios te va a empujar, porque no quiere estar cerca del soberbio, no quiere estar cerca del altivo. Él no convive y no tiene comunión con ellos. Él da gracia a los humildes. El corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar, pero al soberbio siempre lo va a resistir. Siempre. Esos son los estorbos, mi hermano. Y hoy vamos a orar para quebrantar todo estorbo, porque Dios ha dicho que es tiempo de dar fruto. Y sí o sí tú y yo vamos a dar fruto. Pero si eso está presente, tenemos que deshacernos de eso. Tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar a la incredulidad. Tenemos que renunciar a la desobediencia. Tenemos que renunciar a la soberbia. Tenemos que renunciar a la religiosidad. Porque fíjate ahora sí lo que dice Lucas 19. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué puse ahí peligro? ¿Por qué puse peligro? Esa no es la imagen, mi amor. Lucas 19. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, estoy leyendo desde el 41. Y cuando llegó, ¿quién? Jesús. Y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál es el peligro que hay, mi hermano? Para ti y para mí. El Señor establece tiempos para que las cosas acontezcan. El Señor ha dicho que es tiempo para fructificar. Es tiempo para permanecer en su presencia. Es tiempo para buscarlo de todo corazón, y Él es galardonador de todos nosotros que le buscamos. Pero si tú y yo no hacemos lo que el Señor está pidiendo que hagamos, va a pasar lo que le pasó a esa ciudad. Si no mal estoy, Él lloró sobre Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El Señor había llegado para dar vida, y una vida en abundancia.
Pero estaba la religiosidad en ellos, la soberbia, la desobediencia. Ellos no obedecían. El Señor Jesús le dijo: todo lo que te digan que hagan, háganlo. Pero lo que veas que ellos hacen, no lo hagas. Porque no había obediencia en ellos, no había revelación. Les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. No estaba presente la obediencia a Dios. Había incredulidad, no creyeron en Jesucristo. Había llegado el tiempo de su visitación y ellos no hicieron caso. Y entonces vino la desgracia sobre ellos. Y no es que te esté dando miedo, ni ahí la pastora me esté influyendo miedo. No, mi hermano, yo solamente estoy hablando lo que Dios me mandó a decir. Vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, mi hermano, que si tú y yo no atendemos a la voz de Dios ahorita, hoy, si tú y yo no atendemos a su voz, si tú y yo mantenemos un corazón duro ante su voz, va a venir la desgracia. Y no podemos decir que el Señor no lo advirtió. Él quiere que tú y yo le busquemos porque Él quiere que llevemos mucho fruto. Él quiere que tú y yo le busquemos porque separados de Él nada podemos hacer. Él quiere que tú y yo le busquemos para que hallemos todo lo que Él quiere darnos en su presencia. Porque mi hermano, la siguiente, hijo, mi hermano, el Señor Jesucristo viene por una esposa gloriosa. No por una esposa toda manchada, toda arrastrada, toda llena de cosas. No, Él viene por una esposa gloriosa. Él pagó el precio, un alto precio por ti y por mí. Salmo 65:4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. En el salmo que leyó el pastor, un verso antes, habla de que prevalecían las iniquidades, pero que serían perdonados los pecados. Y después de eso viene este versículo: tú y yo fuimos seleccionados, escogidos, apartados, predestinados por Dios para ser salvos. Somos bienaventurados porque Dios nos escogió y nos atrajo a Él. ¿Para qué? Para que habite en sus atrios, para ser saciado del bien de su casa, de su santo templo, para ser saciado de todo lo que hay en su reino. ¿Qué hay en su reino? Sanidad. ¿Qué hay en su reino? Perdón. ¿Qué hay en su reino? Gozo. ¿Qué hay en su reino? Paz. ¿Qué hay en su reino? Alegría. ¿Qué hay en su reino? Salvación. ¿Qué hay en su reino? Vida eterna. ¿Qué hay en su reino? Dios quiere saciarte a ti y a mí del bien de su casa. Mi hermano, si tú y yo no atendemos a su voz, por eso en la Biblia dice: no endurezcáis vuestro corazón. Si estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. Porque mi hermano, el Señor nos está diciendo: es tiempo de tu visitación. Es tiempo de un avivamiento. Se va a dar. Y Él quiere que tú y yo participemos de Él. Él quiere que tú y yo seamos parte de ese gran avivamiento. Él quiere que tú y yo llevemos mucho fruto. Él quiere que tú y yo estemos preparados para cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. Eso es lo que Él desea. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos, porque hemos sido atraídos por Él. Mi hermano, si tú y yo pensamos que estamos con Dios porque yo lo decidí, estamos mal. Tú y yo estamos con Dios porque Él hizo todo para que tú y yo estemos con Él. Nos dio la fe, nos dio su gracia, nos dio a su Hijo, nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra. Él ha hecho todo por ti y por mí.
Si tú y yo no reconocemos lo que puede estar estorbando nuestra vida, lo que puede estar estorbando nuestra relación con Dios, por más que lo intentemos, no vamos a lograr avanzar. Tenemos que renunciar a la incredulidad. Tenemos que renunciar a la desobediencia. Tenemos que renunciar a la religiosidad. Tenemos que renunciar a la soberbia. En la desobediencia hay tantas cosas. Está la rebelión, la murmuración, el chisme y un montón de cosas, la falta de perdón. Tenemos que renunciar a ello. Cuando el pastor el domingo pasado estaba dando parte de esto que les lo recordamos nuevamente, él dijo lo que el pastor estaba diciendo. Este mes, como familia, cumplimos 4 años de buscar a Dios todos los días, sin faltar un solo día. Todos los días lo hemos buscado a las 6 de la mañana. Todos. Y el 30 de marzo cumplimos 4 años. ¿Ha sido difícil? Muy difícil, porque la carne es carne, mi hermano. La carne tiene sueño. La carne quiere dormir más. La carne no se quiere levantar. La carne quiere hacer su voluntad. Y hemos tenido que morir a la carne una y otra vez, y a veces arrastrándonos, y ahí bajamos, y a veces cabeceamos en la oración, porque sí, porque somos seres humanos. Pero cuando el pastor comenzó a decir cada cosa, yo decía, sí, en ese altar familiar, sí, yo he visto su paz, sí, su revelación, sí, y cada cosa que él iba mencionando, el Espíritu Santo me traía que todo eso lo hemos vivido en nuestro altar familiar, pero también lo hemos vivido como personas cada uno. Y yo sé que tú también tienes testimonios de que cuando buscas a Dios has encontrado sanidad, has encontrado consuelo, has encontrado un montón de cosas de las que he mencionado. El Señor quiere que lo busquemos, mi hermano, no es opcional. El Señor nos los dice de manera imperativa: busca mi rostro y vivirás.